Hola a todos, mi nombre es Valentina Fuentes y junto a mi compañera Paz Navarro les presentaremos sobre cómo se han construido históricamente las ideas de raza, nación y jerarquías sociales, comparando dos textos que, aunque provienen de contextos diferentes, revelan una misma matriz de pensamiento racial. El primero se llama Raza y Nación, el caso de Chile de Bernardo Supercasó 2007, y el segundo se llama Racionalización de prejuicios, las teorías racistas en el debate esclavista de la primera mitad del siglo XIX, de Marta Casas Castañé, 1999. Por lo que la comparación entre ambos trabajos nos permite entender cómo el racismo no solo se vive hoy, sino que se ha institucionalizado y legitimado desde la colonia y a lo largo del siglo XIX, influyendo directamente en la construcción del imaginario nacional chileno. Antes de hablar del primer texto, les diré dónde lo pueden encontrar, que este se encuentra disponible en revistas académicas abiertas como en el repositorio académico de la Universidad de Chile. Y ahora les voy a hablar sobre el texto de Bernardo Supercasó. Este examina cómo Chile desde el siglo XIX en adelante construyó un proyecto nacional basado en la idea de homogeneidad racial y cultural, sosteniendo que la identidad chilena se edificó mediante un proceso de blanqueamiento simbólico, donde se privilegia lo europeo y se invisibiliza el aporte indígena, mestizo y afrodescendiente. Los principales puntos que trata son el mito de la raza chilena, que durante el siglo XIX las élites chilenas promovieron la idea de una población homogénea, blanca y culturalmente civilizada. Este mito se consolidó a través de discursos políticos, educativos y políticos. El segundo punto es la influencia del positivismo y el darwinismo social. Supercasó describe cómo las ideas europeas sobre jerarquías raciales, especialmente el evolucionismo, fueron adoptadas por intelectuales chilenos para definir quién era considerado civilizado o atrasado. Como tercer punto tenemos la nación como proyecto excluyente. En la construcción del Estado moderno, la identidad nacional se erige sobre la exclusión del otro interno. En este caso, el indígena, especialmente el mapuche, los afrodescendientes y más tarde los migrantes no europeos. Como cuarto punto, tenemos los silencios y omisiones históricas. El texto nos muestra cómo Chile construyó una narrativa oficial que niega su diversidad étnica y racial. El mestizaje real es borrado en favor de un relato homogéneo. Y como último punto, tenemos las consecuencias actuales. Supercasó afirma que estas narrativas siguen operando en el presente, sosteniendo políticas y prácticas racistas que a menudo se racionalizan como chilenidad. Finalmente, el texto primero explica cómo Chile construyó una identidad nacional asociada a la blancura, negando el mestizaje real. Muestra la influencia del eurocentrismo y del darwinismo social en el siglo XIX. Señala un nacionalismo que se imagina homogéneo, civilizado y opuesto como a lo indígena. Y como que el racismo aparece como un proyecto cultural e institucionalizado. Si bien este material genera incomodidad, también genera claridad, porque muestra que el racismo chileno no es un accidente, sino que es parte del proyecto nacional y a la vez permite entender que muchos prejuicios actuales contra los migrantes haitianos, mapuches o afrodescendientes tienen raíces profundas. También a la vez genera como responsabilidad porque el comprender que el silencio histórico alimenta la desigualdad presente como que hace un llamado a la conciencia y a visibilizar estos temas. Y eso sería el primer texto. Y ahora mi compañera les va a hablar sobre el segundo, el cual lo encuentran disponible en Biblio 3W y en revistas universitarias de acceso libre. Ahora bien, profundizando un poco en lo que plantea el texto de Marta Casas Castañé,
es que se sostiene que el principal objetivo es analizar cómo durante la primera mitad del siglo XIX se desarrollan teorías que intentan dar una supuesta base científica al racismo. Estas teorías son utilizadas para justificar la esclavitud y legitimar desigualdades raciales, no como una simple discriminación cultural o social, sino más bien como supuestas diferencias biológicas e innatas dadas entre razas. En este sentido, el texto sostiene que las personas tienden a crear prejuicios como atajos psicológicos, los cuales suelen ser usados para simplificar el mundo mediante categorías generalizadas. Bajo esta lógica, una vez que un prejuicio existe, muchas veces se busca racionalizarlo, para lo cual se usan argumentos para justificar esta idea como algo válido. Para entender mejor cómo surge este debate teórico sobre raza, hay que tener en consideración que en siglos anteriores predominaba la idea de monogenismo, que corresponde a la noción de que todos los humanos descienden de un ancestro en común, como por ejemplo Adán y Eva, y es entonces que estas diferencias raciales se dan bajo factores ambientales o del entorno. Sin embargo, durante el siglo XIX ganan fuerza corrientes que defienden la idea de poligenismo, o también denominado determinismo social, donde se sostiene que las razas humanas poseen características biológicas diferentes e inmutables, y a partir de esta noción es que se respalda la construcción de jerarquías raciales. Bajo este enfoque es que la supuesta inferioridad de ciertos grupos, especialmente de personas con pieles más oscuras, se naturaliza, ya que esta ciencia se pone al servicio de justificar sus capacidades inferiores. Y es que esta justificación científica refuerza y legitima el sistema esclavista, el cual deja de ser una opresión basada en poder y pasa a instaurarse como una consecuencia natural de diferencias irreversibles entre cada raza. Finalmente es que este artículo concluye que las teorías racistas del siglo XIX no fueron un error científico ni un debate académico aislado, sino que formaron parte de un proyecto ideológico y social que buscaba legitimar la esclavitud, la desigualdad racial y mantener estructuras de dominación. Respecto a los autores y el contexto de producción, Bernardo Supercasó, Chile 2007, escribe en un momento de revisión crítica de los nacionalismos latinoamericanos, en un Chile que comenzaba a discutir la multiculturalidad y memoria histórica, mientras que Marta Casas Castañé, España, 1999, publica en un contexto académico que revisa los sistemas coloniales desde perspectivas postcoloniales y críticas a la neutralidad de la historia europea. ¿Por qué comparar ambos textos? Porque muestran dos momentos de un mismo proceso histórico. Casas Castañé analiza el origen colonial y científico del racismo moderno, y Supercasó muestra cómo esas mismas ideas se adaptan y reconfiguran en el proyecto nacional chileno del siglo XIX y XX. Juntos revelan que el racismo no es un accidente cultural, sino una lógica estructural que se renueva en distintos periodos. Ahora bien, haciendo una comparación conceptual entre ambos textos, tenemos primero el concepto de racialización, que en Casas Castañé se presenta como un proceso colonial que define la inferioridad racial para justificar la esclavitud, mientras que en el caso de Supercasó se presenta como un proceso republicano y nacional que blanquea el pasado indígena y afrodescendiente. En segundo lugar, tenemos el término de racismo, donde Casas Castañé lo muestra como un discurso científico-político al servicio del orden esclavista, mientras que Supercasó lo muestra como un dispositivo cultural que organiza jerarquías en el Chile moderno. Tenemos también el concepto de jerarquías sociales, que en este caso en ambos textos la raza funciona como un criterio de clasificación social, aunque tiene distintos objetivos. Por otro lado, seguimos con el concepto de nacionalismo, que Supercasó lo explica como el nacionalismo chileno se construye excluyendo la diferencia, a la vez que Casas Castañé lo aborda como ideas racistas previas que alimentan este nacionalismo posterior. Finalmente tenemos el concepto de colonialismo, donde Casas Castañé lo aborda como un colonialismo más bien explícito, mientras que Supercasó aborda la colonialidad persistente actualmente. Reflexiones y sentimientos. Estos textos generan indignación, pero también lucidez. Indignación porque muestran que el racismo ha sido deliberadamente construido, y lucidez
porque permiten comprender las raíces históricas de muchas desigualdades actuales en Chile y en América Latina. ¿Por qué es importante hoy y a quién debiera interesar? Es importante porque Chile sigue reproduciendo el mito de la homogeneidad. 2. Porque la migración contemporánea y las demandas de los pueblos originarios obligan a repensar la identidad nacional. Y por último, debiera interesarle a estudiantes, profesionales de lo social, educadores, personas migrantes y a cualquier ciudadano que quiera entender por qué persisten estos prejuicios raciales. Ahora, haciendo un vínculo respecto a nuestra experiencia personal y a lo expuesto en los textos, es que podemos afirmar que lamentablemente estos discursos descritos siguen operando en la actualidad. Y esto se ve a través de los prejuicios hacia los indígenas, la deshumanización de los migrantes, los chistes respecto hacia los distintos colores de piel y además hacia la idea de sospecha hacia quienes no se ven chilenos. Todo esto nos permite demostrar que seguimos viviendo dentro del marco simbólico que ambos textos abordan. Y es por esto que a modo de conclusión, la comparación entre ambos autores, Subercaseaux y Casas Castañé, permite ver que el racismo no puede entenderse sin mirar sus raíces coloniales. Y lo que hoy parece sentido común fue alguna vez una estrategia política para justificar la esclavitud y luego para construir una nación homogénea mediante la exclusión del otro.